Queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. Hoy quiero compartir con ustedes una noticia realmente impactante que ha sacudido tanto a los medios de comunicación como a los fanáticos de Burak Özçivit. Como saben, Burak es uno de los actores más populares y admirados de la televisión turca, conocido por su talento y carisma. Sin embargo, en las últimas semanas ha sido noticia no por su carrera, sino por un escándalo que ha levantado muchas preguntas y que está siendo seguido por miles de personas en todo el mundo. Este incidente comenzó de una manera bastante silenciosa, pero pronto se transformó en un conflicto legal que ha puesto a Burak en una situación muy delicada. En este video, vamos a repasar todo lo sucedido, desde el inicio de la controversia hasta la reacción final del tribunal y la postura del actor. Y como siempre, antes de seguir con el contenido, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y dejar un like si quieres más actualizaciones sobre este caso y otros temas candentes del mundo del entretenimiento. Vamos a empezar. El origen de todo esto se remonta a hace algunos meses, cuando los rumores comenzaron a circular sobre una creciente tensión en el set de la famosa serie en la que Burak Özçivit estaba trabajando. Desde el principio, parecía ser una disputa más entre un actor y los miembros de la producción, algo que, aunque desafortunado, no era raro en el mundo del espectáculo. Sin embargo, esta situación fue escalando a pasos agigantados, y lo que en un principio era solo un desacuerdo sobre la organización y el ambiente laboral, terminó transformándose en una pelea mucho más seria. La raíz del conflicto radica en una serie de acusaciones muy graves por parte de los empleados hacia Burak. Según algunos de ellos, el actor había hecho comentarios muy despectivos y poco profesionales durante las grabaciones, lo que fue percibido como un abuso de poder. Lo que comenzó como una serie de disputas internas en el set pronto se convirtió en una denuncia formal ante los tribunales. Al principio, muchos pensaron que se trataría de un simple malentendido que se resolvería rápidamente, pero conforme pasaba el tiempo, la situación se complicó. Los empleados de la producción decidieron llevar el caso a juicio, acusando a Burak Özçivit de insultos y comentarios humillantes. Lo que fue inicialmente una disputa verbal se convirtió en un enfrentamiento legal que terminó con una sentencia judicial que sorprendió a muchos, tanto dentro como fuera de Turquía. Según las fuentes que siguieron de cerca el caso, Burak se sintió completamente incrédulo ante la decisión del tribunal. Se le impuso una multa económica por insultar a los miembros del equipo de trabajo, y aunque no se dieron a conocer los detalles exactos del monto, fue una cifra significativa. Lo que más sorprendió a sus seguidores fue la reacción de Burak Özçivit tras conocer la sentencia. En lugar de quedarse callado, el actor decidió compartir sus pensamientos en sus redes sociales, lo que generó aún más polémica. No cometí ningún error, no insulté a nadie. Estoy siendo injustamente acusado. Esto es un ataque hacia mi imagen y mi carrera, escribió Burak en su cuenta de Instagram. Este mensaje fue recibido con una avalancha de reacciones, y no todas ellas fueron de apoyo. Aunque muchos de sus seguidores se apresuraron a defenderlo, hubo otros que comenzaron a cuestionar su postura, sugiriendo que tal vez Burak no estaba completamente exento de culpa en este asunto. Para algunos, las acusaciones no podían ser ignoradas tan fácilmente y consideraban que debía haber un castigo por sus palabras. El propio actor, al sentirse atacado y desprotegido, no dudó en alzar la voz contra lo que él consideraba una injusticia. Este no es el final, comentó Burak en una de sus publicaciones. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para apelar esta sentencia y demostrar que todo esto ha sido un error. Estas palabras generaron un debate aún mayor, y las redes sociales se llenaron de comentarios en su mayoría a favor y en contra. Aquellos que estaban a su favor argumentaban que Burak era un profesional de la actuación y que no era justo que se le tratara de esa manera. Otros, sin embargo, no veían el mismo respaldo hacia el actor, sugiriendo que tal vez Burak no estaba siendo tan honesto como decía y que realmente había problemas graves en el set que no se estaban resolviendo adecuadamente. Una de las personas que se mostró más solidaria con Burak fue su esposa, la actriz Fariye Evcen. Como muchos de ustedes saben, Fariye es una de las actrices más queridas de Turquía, y su apoyo incondicional a su marido no pasó desapercibido. En sus redes sociales, Fariye compartió un mensaje claro y contundente en defensa de Burak: lo que está pasando es muy injusto. Burak es un hombre íntegro, siempre ha sido respetuoso y profesional con todos. Estoy a su lado y siempre estaré. Juntos superaremos esta difícil situación, escribió Fariye.
Este mensaje fue un gran consuelo para Burak, quien agradeció públicamente a su esposa por su apoyo en este momento tan complicado. Por otro lado, los abogados de Burak Özçivit no tardaron en empezar a trabajar en los detalles de la apelación. Se esperaba que el actor, decidido a no dejar que su imagen se viera empañada, tomara todas las medidas legales necesarias para revertir la sentencia. De hecho, las fuentes indican que la apelación de Burak ya está en marcha y que espera que un tribunal de mayor instancia revise el caso. Si bien el actor confía en que la decisión será reconsiderada, muchos se preguntan cuánto tiempo llevará este proceso y si su carrera se verá afectada mientras tanto. La situación ha dejado en suspenso varios proyectos en los que Burak estaba involucrado, y la incertidumbre sobre su futuro en la industria del entretenimiento turca es cada vez más palpable. A medida que el caso se desarrollaba, la conversación sobre el trato que reciben los actores en los sets de filmación comenzó a ganar protagonismo. La industria del cine y la televisión en Turquía no es ajena a tensiones internas y problemas laborales. Pero este incidente ha puesto en evidencia cómo los conflictos personales pueden afectar profundamente no solo a los involucrados, sino también a la imagen pública de quienes están en el centro de la atención. Además, ha abierto un debate sobre el trato a los trabajadores del entretenimiento, quienes a menudo no tienen las condiciones laborales ideales. Este escándalo también ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar las relaciones laborales dentro de la industria y de garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados. Mientras tanto, los seguidores de Burak no han dejado de mostrar su apoyo a través de las redes sociales. Un hashtag que se ha vuelto viral es el #Burak Özçivit Notalone, que expresa el respaldo de miles de personas que consideran que el actor es inocente de las acusaciones que se le hacen. Este movimiento ha sido unánimemente positivo, y muchos fans han compartido mensajes de solidaridad en los que afirman que no creen que Burak haya actuado de la manera que se describe en las demandas. Sin embargo, a pesar de todo el apoyo recibido, hay quienes siguen criticando la actitud del actor y creen que las acusaciones deberían ser tomadas más en serio. A medida que avanzan los días, la tensión sigue creciendo. Todos los ojos están puestos en Burak Özçivit y en cómo manejará esta situación. El tiempo dirá si el actor logra salir de este escándalo con su reputación intacta o si este asunto afectará de forma irreversible su carrera en el futuro. Lo que está claro es que el actor está dispuesto a luchar por su honor y por su nombre, y que no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera una injusticia. Ya veremos qué depara el futuro para Burak Özçivit, pero lo que no cabe duda es que esta historia continuará desarrollándose y será de gran interés para todos los seguidores del mundo del entretenimiento. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Burak tiene razón en su postura y que la sentencia es injusta, o consideras que el tribunal ha actuado de manera correcta? Te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios y a seguir mi canal para mantenerte al tanto de todas las novedades sobre este caso y otros temas de interés. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar aquí.